Listo. Estamos al aire ya. Bienvenidos una semana más. Qué gusto saludarles en nuestro programa Ambientes y Estilos. Karen y yo, como siempre, preparadas para poderles traer una hora cargada de ideas, de conceptos, de estilos, de, bueno, pues ideas, por supuesto, todas muy prácticas para su hogar. Karen, ¿cómo has estado? ¿Qué tal esta semana? Hola, Amalia. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy contenta por poder estar otra vez, ¿verdad? En este bello espacio. Esperamos compartir muchísimo con ustedes, que sea de muchísima ayuda y como siempre decimos, que el diseño y el paisajismo sean una herramienta para poder crear bienestar en nuestro hogar y en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenidos y hoy con un tema lindísimo, Amalia. Sí, por supuesto, como cada semana nos dedicamos a pensar en conjunto qué podemos ofrecerles que sea de valioso aprendizaje, que sea constructivo. Hemos pensado que esta semana podemos hablar de principios de interiorismo, criterios de diseño que se aplican en cualquier área y cualquier disciplina que tenga que ver con las bellas artes, pero también con el jardín. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, principios de interiorismo. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta en el diseño interior? Bueno, tenemos que tomar cosas muy básicas, son fundamentales, como por ejemplo el balance. Ahorita vamos a ir hablando de cada una. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es fundamental en el diseño del espacio. Ni qué decir de la proporción, por ejemplo, la escala. El criterio de la escala es fundamental. El criterio de la armonía en la colocación de los aspectos, el color, la unidad, el equilibrio. Es decir, vean todos los conceptos que tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces lo hacemos de manera empírica, ¿verdad? Simplemente porque se nace con buen gusto o se va desarrollando de acuerdo con el entorno de nuestras vidas, con la educación que hemos recibido, con las oportunidades que hemos tenido, por ejemplo, de rozarnos también en otros ambientes, de viajar, de conocer nuevas culturas, de ir adaptando estilos de vida, de ir viendo, conociendo, adquiriendo conocimientos. Eso nos va ayudando a ir a desarrollar precisamente ese buen gusto, esa forma de visualizar las cosas. Me parece que son principios elementales, no solo del interiorismo, por supuesto que aplican en la arquitectura, pero también en la pintura, en la escultura y en el resto de bellas artes. Karen, ¿qué te parece? Correcto. Es importante porque no solamente, como dice usted, no es un tema de que yo nací con esa habilidad o que tengo un buen gusto, porque eso es muy subjetivo. Siempre debemos de tener fundamentos teóricos del por qué son las cosas, ¿verdad? De un poco de noción de como dice usted, del espacio, de la luz, como tenemos ahí en la presentación, la forma, cómo vamos a combinar texturas, colores, líneas. Es que es todo un tema lindísimo, ¿verdad? Y que nos podemos ir fogando de cierta forma, ¿verdad? Con diseños, con ambientes, y esto nos va a ayudar muchísimo a abrir un poco también la vista, ¿verdad? El entorno y poder aplicarlos así en nuestros espacios. Claro, eso es fundamental. Hablemos precisamente de lo que dijiste, líneas. Bueno, imagínense que existe tanto la psicología del color como la psicología de la forma. Hay formas que nos ayudan a sentirnos mejor, más relajados. Hay otras líneas que nos ordenan, que nos hacen estructurarnos más también en el espacio. Y todo eso es muy interesante de analizarlo precisamente. Para eso estudiamos, para eso nos formamos, para tener el dominio de esos conocimientos y poderlos aplicar en el espacio. Hablando de líneas, por ejemplo, las líneas muy finitas pueden generar un poquito de inseguridad, como debilidad, de acuerdo como uno las coloque, de fragilidad, y las líneas gruesas, por ejemplo, en unas texturas muy gruesas, nos generan más bien mucho peso, mucho aplomo, y entonces tendríamos que ver en dónde necesitamos generar esa base de apoyo y de peso, o dónde más bien
ser muy sutiles. Por ejemplo, las líneas verticales típicas. Yo tengo un espacio muy bajito, voy a tratar de tirar líneas verticales donde la fuga se me vaya hacia arriba y pueda casi que buscar una proyección de altura. Por otro lado, las líneas horizontales, entonces más bien hacen que las cosas se vean más anchas. Si yo tengo un espacio muy angosto y muy largo, entonces la idea no sería más bien tirar líneas a lo largo donde más bien incentive la fuga, sino más bien las tiraría más a lo ancho para poder dar una sensación de que el espacio se puede abrir un poquito. Entonces vean cómo las líneas juegan con el diseño, con las texturas, con el tipo de pisos, con el tipo de alfombras, las texturas que vamos a dar en las alfombras y en los tapices. Las líneas onduladas, la línea ondulada es muy libre, nos recuerda espacios en movimiento, nos ayuda con la fluidez, por ejemplo, nos generan sensación de libertad, las líneas onduladas. Entonces, ¿dónde queremos aplicarlas? ¿En qué tipo de espacios? Para los chicos, ¿verdad? Para espacios lúdicos, de juego, ¿verdad? De bienestar social. Entonces podríamos pensar un poco. Y eso solo hablando de líneas, Karen. Correcto. Vean este espacio que les quisimos mostrar. Es un dormitorio reducido en su, ¿verdad? En su espacio físico, pero vean que está lleno de líneas, ¿verdad? Tenemos pues las líneas rectas que van a estar en mobiliarios. ¿Cuál es el punto de fuga que hablaba Amalia de ese cuadro? ¿Cómo enmarcan esos dos elementos con esa lámpara, ¿verdad? Que ya son líneas más suaves, más onduladas, que nos capta la visual hacia otro entorno, ¿verdad? No nos vamos a enfocar muchísimo en el poco espacio que tenemos, al contrario, me quiere fugar la vista para poder darle un elemento, digamos, de libertad, de movimiento a algo que físicamente no me está tomando mucho espacio, pero que visualmente sí me está siendo protagonista en él. Las texturas, ¿verdad? Aquí todo es muy neutro, lo único que va a contrastar un poco es la planta, ¿verdad? Con ese verde, pero es muy neutro, se ve muy claro. Entonces vean la combinación de texturas, de formas, de luz, ¿verdad? El patrón es muy, muy limpio. Muy limpio, y precisamente por lo que hablábamos, si el espacio es reducido, yo no voy a aplicar líneas ni muy gruesas para hacer que todavía se concentre más, digamos, se sature el espacio, y peor aún, líneas muy onduladas que lo que hacen es cargar y llenar. Aquí, en un espacio pequeño, ya lo dijiste, vamos con una línea fina, vamos con una línea recta, y aún así, vean que el contraste del sillón, del respaldar, es un poquito ondulado, le genera ahí un poquito, ¿verdad?, como de punto focal también, pero muy sutil. Ahí no vamos en un espacio pequeño, no podemos abusar ni de la forma, ni del color, ni de la textura. No es para eso, más bien es para hacer que la luz se proyecte en los tonos más cálidos, que serían los blancos, y hacer que se vea más grande. Bueno, aquí hay otro estilo. Este es otro estilo diferente, y me encanta porque hoy también vamos a ver diferentes tipos de estilo dentro de estas imágenes de interiorismo. Vean que aquí tenemos, bueno, un concepto un poco más clásico, más reposado, ¿sí? Sin embargo, hay el espacio lo permite, la luz lo permite, que podamos tener un poquito de textura, ya sea en la alfombra, que sea como el elemento unificador de todos los demás muebles que son más lisos, y entonces ahí podemos darnos el lujo de tener una alfombra con diseño, justo lo que hablábamos, la línea ondulada, carga mucho, llena mucho, pero el espacio nos permite hacer eso. Y por supuesto, complementar entonces con tonos más lisos, y claro, y ahí tenemos colores complementarios. Por ejemplo, esos turquesas que son más fríos, también los podemos complementar con tonos más cálidos, porque ahora las tendencias a utilizar tonos complementarios están muy posicionados en el mercado mundial, ¿verdad? Buscar esos contrastes entre frío y cálido. Correcto. Este espacio es súper lindo porque si lo vemos detalladamente, el piso como tal tiene una textura importante, pero lo podemos
disimular con la alfombra, ¿verdad? Entonces, ya yo me cansé de la textura del piso, pero no la puedo cambiar. Bueno, vamos a poner una alfombra que sea el punto focal y en base a ella, a sus tonos, a sus formas, yo puedo empezar a diseñar o a ir armonizando con los elementos este conjunto, ¿verdad? Entonces es una imagen que nos representa muy bien, que podemos tener, vean por ejemplo las mesas, ¿verdad? Son dos estilos completamente diferentes. Totalmente. Un estilo más contemporáneo, un estilo más rústico, todo dentro de un mismo espacio y se ve súper bien. ¿Por qué? Porque hay un orden, hay una distribución importante, enmarcada, ¿verdad? Respetamos puntos de fuga, respetamos colores. Claro. Entonces, se ve súper armonioso y también nos atrevemos un poco a mezclar, ¿verdad? Sí. Que es lo que siempre hemos venido incentivando, mezclemos texturas, colores, estilos que si se hace de una forma correcta se ven súper bien y es un diseño muy acertado, Amalia. Totalmente, claro. Y además este espacio nos permite, por ejemplo, si estamos hablando de color, entre más grande sea el espacio, nos permite aplicar colores más oscuros, porque recordemos que los oscuros acercan, los colores claros alejan. Entonces, si el espacio es pequeño, ya eso es un principio elemental, lo hablamos siempre, pero hay que insistir en ese tema. Y entonces, en espacios grandes nos podemos dar algunas concesiones de texturas, de colores, de formas, que ya estamos hablando, como tocamos el punto de la línea ondulada. Vean ustedes todo lo que abarca el espacio y bueno, sí, está bien, no me gusta el piso, ok, voy con ese tema y coloco una alfombra. Bueno, aquí tenemos otro ambiente, vean ustedes cómo juega la luz en este sentido y el contraste, lo que hablábamos, de un cálido que puede ser el más caliente de todos, el amarillo, que nos recuerda al sol, que ya solo verlo nos da calor, en contraste con el tono más frío de todos, que es el negro. Vean la belleza, cómo se unen, cómo se complementan, por eso se llaman colores complementarios, ¿verdad? Entre la frialdad de un tono con la calidez de otro, generan esos contrastes en armonía, que a su vez se complementan con algunos niveles, digamos, de qué sé yo, de transición, que pueden ser las telas y las maderas. Me encanta este tema, sí. Vean la textura. Este espacio, Amalia, es continuidad del anterior. Si vemos el piso, es el mismo, nada más que aquí sí lo vamos a lucir. Claro. Y lo interesante, tenemos diferentes estilos en un mismo espacio. ¿Verdad? Yo siempre les digo, ok, pero ¿qué hago yo en el comedor? ¿Qué hago yo en la sala? ¿Qué hago yo en la cocina? Son actividades diferentes, entonces, ¿por qué no poder tener ambientes diferentes dentro del espacio? ¿Verdad? Porque nos limitamos y decimos, no, a mí me gusta todo lo rústico y entonces todo es rústico, ¿verdad? Que no está mal. Pero sí podemos romper y generar diferentes espacios. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que nosotros, los seres humanos, somos muy emocionales, ¿verdad? Sí. Y entonces, sentirme igual en el baño, sentirme igual en el cuarto, sentirme igual en la terraza, sentirme igual en el comedor, tiende a ser muy rutinario y eso nos cansa. Por supuesto. También mentalmente y visualmente, ¿verdad? Entonces, es importantísimo poder entender de que en los diferentes espacios podemos tener ambientes diferentes. Se ve súper lindo. Súper lindo y además el concepto del eclecticismo es un concepto, ¿qué es el eclecticismo? Es utilizar diferentes estilos en un mismo espacio, claro, con buen gusto y con buen tino, es decir, con una buena selección de los elementos. Yo no voy a cargar un espacio de diferentes tipos de estilos solo porque está de moda, ¿verdad? Y porque me encanta. Hay que tomar decisiones en ese espacio. Ahí hay un nivel bastante bien equilibrado entre lo contemporáneo completo, ¿verdad? Como esos negros, pueden ser unos enchapes ahí en pared, ¿verdad? Con de pronto unos sillones con una línea más clásica, ¿verdad? Con una línea curva más clásica y con tapices, ¿verdad? Que pueden ser más clásicos. Y el estilo del piso
que puede ser un parqué o imitando también el parqué por medio de una cerámica, también podría ser. Sin embargo, ya solo el piso genera mucha textura. Correcto. Ya hay, ¿verdad? Mucha textura, y por eso podemos jugar entonces con diferentes tipos de ambiente en un mismo lugar, cambiando lo que habíamos hablado en otros programas, de que en un mismo lugar yo puedo tener diferentes ambientes con barreras virtuales. La alfombra es una de ellas perfecta, pero vean ustedes cómo se complementa, y por qué no también el metal y la madera. Así que divino. Las lámparas, esa serie de lámparas que no compiten con el espacio, más bien casi se mimetizan ahí a nivel incluso de luz, de color, una luz cálida, qué belleza. Y esos espacios de mucho diseño. Muy bien. Seguimos también, hablemos de equilibrio. Qué importante. Veamos la siguiente y hablemos de equilibrio. El equilibrio puede ser simétrico, pero también podemos tener equilibrio asimétrico. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo, por ejemplo, de simetrías. Aquí hay simetrías, por ejemplo, en ese ritmo de ventanas, que el ritmo es otro concepto también de diseño. Aquí se decidió por un ritmo de 3 ventanas, donde tienen el mismo equilibrio simétrico, el mismo color, la misma altura en muebles, la misma línea pura, la misma línea recta, una gran visual, horizontalidad, ¿verdad? Eso es un equilibrio bastante simétrico, y es porque estamos generando ahí un efecto como de una imagen tipo espejo, ¿verdad? Donde una cosa también refleja en la otra y se siente un balance muy suave, muy formal. Ahí tenemos un equilibrio bastante formal. De pronto podemos ver otro más bien asimétrico, pero en este caso, vean ustedes cómo se favorece el espacio, se ve grandísimo. La limpieza, la pulcritud, Karen, también en el color blanco para una cocina. Aquí también importante destacar que el diseñador de este espacio quiso enfocarse muchísimo en el piso, ¿verdad? Y en la textura de la pared, que al fin de cuentas es lo que tiene el peso visual más importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, mimetizamos o le bajamos, ¿verdad? El tono al mobiliario para hacerlo más neutro, para no perder esos puntos focales, porque imaginen este espacio, por ejemplo, con muebles o con sobres en otros colores más cargados, ¿verdad? Pueden ser unos granitos. Ya empezamos como a competir entre texturas, porque a veces las personas nos dicen, pero es que yo no tengo tantos muebles, no sé por qué se me ve el espacio así. Es que visualmente las texturas tienen peso, y entonces eso no lo entendemos, ¿verdad? Creemos que el espacio tiene que estar llenísimo para verse saturado, y no necesariamente. Yo puedo tener 3, 4 elementos, pero si estos elementos de diseño o mobiliario son muy pesados, tienen muchas texturas, ellos van a hacer precisamente que ese espacio se vea cansado. Sí, muy cansado, exactamente. Bueno, también, y tiene que ver con la personalidad. A muchos dirán, no, bueno, vean, ahorita vamos a hablar de este ejemplo. Con respecto a lo anterior, vean ustedes la sencillez del espacio. Hay personas que le tienen miedo al vacío. Eso es un miedo. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ese horror al vacío se genera hasta en el arte, ¿verdad? Se genera en el diseño, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en todo. Ni qué decir el interiorismo, donde yo necesito cargar. Vean ustedes este espacio, casi diríamos que es un tipo barroco, ¿verdad? Con esos estampados en las columnas, con la necesidad de competirlas también con una tremenda alfombra muy imperial ahí, con unas líneas muy clásicas, muy Luis XV, con unos sillones, ¿verdad? Unas tapicerías también recargadas, mucha moldura, mucho apliqué, mucha cosa, mucha textura de piso, mucho con demasiado, diríamos. Bueno, pero sí, pero ese es el estilo, es que el barroco tenía eso. Todavía existe un barroco
muy contemporáneo, que a la gente le gusta, esas grandes molduras, esos grandes cortinas, aquellos gobelinos con unas tapicerías muy pesadas, muy cargadas, claro, y eso, bueno, pues es un estilo también válido, exquisitamente elegante, y pues si se busca eso, pues se aplicará con los criterios también de un principio funcional, un principio de equilibrio, de ritmo, de composición y todo lo que hemos venido hablando. Y tiene que haber balance entre todo eso. Por supuesto, el espacio se presta precisamente para aplicar todos estos conceptos y estos diseños, ¿verdad? Los sillones de terciopelo, por ejemplo, ¿verdad? Que uno diría, ¿cómo que todavía se usan? Bueno, sí, claro que sí. Grandes estampados, grandes gobelinos, sí, claro, todavía hay un público meta que busca ese tipo de estilos y bueno, pues lo que hablábamos el otro día, también genera estatus, ¿verdad? También genera cierta clase social. Quiero pertenecer a ese nivel, a esa élite que puede alcanzar ese tipo de alimentos que es bastante, ¿verdad? Caro, ¿verdad? En realidad es caro, pero exquisitamente elegante. Entonces, si el espacio se permite, pues aplica. Todo aquí aplica, estamos hablando de diferentes tipos de estilos y me parece que todos los criterios aplican en cualquiera de ellos. Y bueno, un saludo a doña Antonieta Campos, dice doña Antonieta Karen, que es un estilo muy cargado, pero el espacio lo permite. Claro, me encanta, sí, tiene toda la razón. Claro. Saludos, doña Antonieta, igualmente, nuestra querida amiga y presidenta casi nada, ¿verdad? Presidenta del Club de Jardines, todos los criterios que doña Antonieta nos diga son muy válidos por el exquisito también el gusto que tiene para la aplicación de los diseños. Bueno, es que en arte floral, doña Antonieta no me va a dejar mentir, en arte floral aplican los mismos principios que hemos venido haciendo, porque es parte de las piezas, que la manera de la forma, que el color, que las texturas, que las líneas, todo eso se estudia también. Sí, lleva una estructura, ¿verdad? Todo arreglo lleva su estructura, así. El ramo, ¿verdad? O sea, tiene que quedar completamente de pie, si está bien formado, los arreglos, cómo los quiero, si los quiero alargados, si quiero más bien generar ¿verdad? O sea, todo lleva su fundamento. Aquí hay dos elementos importantísimos, los cuales permiten que este espacio se vea así de imponente, que son la altura que tiene y la iluminación que posee. ¿Verdad? Este espacio en una altura normal en las que nosotros manejamos 240, 3, se vería súper cargado y súper pesado. Entonces también me acuerdo en un programa que una birnauta nos preguntaba que tenía paredes altísimas. Bueno, si a ella le gusta este tipo de estilo, espacios con paredes altísimas se prestan para generar un estilo muchísimo más cargado porque tenemos ese punto a favor. Por supuesto, ahí yo me doy el lujo de tener ese nivel de imposición de ventanas y de puertas a esas alturas y a esas escalas, hablando de verdad de la escala también, el balance, el equilibrio, el ritmo, el color, la textura, todos los criterios de diseño que hemos hablado, ¿verdad? Que son fundamentales y porque, por supuesto, la armonía y ya todo en sí, la unidad. ¿Verdad? La unidad del concepto que quiero manejar. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, pero ahora pasamos al jardín. Qué belleza, Karen. Qué belleza. Pasamos a los jardines. Hermoso. Vamos a hablar un poquito sobre los jardines internos. Sí. Y los mitos, los temores, ¿verdad? Que este tema siempre genera. Requisitos indispensables o principios indispensables, un buen drenaje en el jardín interno es fundamental. Iluminación, ¿verdad? Cuando nos dicen, no, es que esa planta no ocupa sol, no, estamos de acuerdo, pero ocupa luz, ¿verdad? Su proceso de fotosíntesis, o sea, necesita este elemento. Entonces nos hemos encontrado espacios, por ejemplo, en baños donde me dicen, es que verá que no nos pega nada, todo se nos muere. Llegamos al espacio, pero resulta que hay dos elementos que no existen, ni ventilación ni iluminación. Entonces,
evidentemente no podemos tener especies. Sí. Bajo estas condiciones, exceptuando algunos cactáceos, ¿verdad? Que pueden Claro, vivir, claro. digamos, en este tipo de condiciones, pero sí es importante. El jardín interno es un principio de la arquitectura costarricense también. Si recordamos, las casas giraban, ¿verdad? En torno a un patio central. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque, bueno, por las condiciones sociales no podíamos tener tantas ventanas, ¿verdad? Por seguridad. Entonces eran esas paredes de adobe grandísimas, perimetrales, casi que con una ventilación nula. Entonces, una forma de solventar la iluminación y la ventilación era a través de los patios centrales. Y me encanta retomar esto en el diseño, porque yo digo, bueno, son orígenes de una arquitectura costarricense, ¿verdad? Y que actualmente se ven súper lindos, nos da un ambiente incomparable. Yo siempre lo digo, un jardín interno te genera un diseño único en un espacio. ¿Por qué? Porque ellos van cambiando constantemente en el año, el jardín va evolucionando. Si nos llegan especies, qué rico, ¿verdad? Yo poder estar, por ejemplo, en la sala y estoy viendo las mariposas, estoy viendo las aves, estoy escuchando diferentes tipos de sonidos de ambiente, que eso también genera una relajación muy importante. Aparte de eso, yo siempre digo, el jardín interno, el beneficio en la salud que nos otorga es inmejorable, ¿verdad? Vamos a tener constante circulación, vamos a tener menos riesgos de padecer alergias, o sea, son un montón de factores que nos van a ayudar muchísimo a este tema. Sí. ¿Qué recomendamos? Bueno, siempre tener un buen sistema, un buen drenaje, no necesariamente, si ya no existe, se pueden hacer, ¿verdad? De sistemas de drenaje francés, hay un montón de sistemas que se pueden implementar en estos espacios. Este espacio en específico tiene un arbusto, ¿verdad? Muy puntual. Vean que la parte de la cobertura son helechos. Hay que tener en cuenta que hay helechos de sombra y hay helechos de sol, ¿verdad? Entonces sí es importante saber si nos va a pegar mucho sol, bueno, los helechos de sombra no nos van a servir, como por ejemplo los Boston, que son los más comunes, ¿verdad? Que la gente conoce como helecho y de una vez recuerda el Boston. Pero hay infinidad de especies y hay unas que son específicamente para sol. Y aquí tenemos tres elementos importantes, las piedras, ¿verdad? ¿Perdón? No, y que también son de tierra, ¿verdad? Sí. Entonces se pueden colocar como este estilo, ¿verdad? Al ras del suelo. ¿Verdad? La textura que genera y que las paredes están blancas. Hermoso, porque ahí hay un contraste maravilloso en el jardín. Otra cosa interesantísima, Karen, esos jardines interiores generan circulación, se vuelven transiciones de pasar de un espacio a otro. Si tengo que tener un pasillo, qué maravilla poder tener un jardín. Y entonces igual tengo ese recorrido, esa circulación que la necesito para pasar de acuerdo con la zonificación de la casa. Puedo pasar de un ambiente a otro por una transición hermosísima como el pasillo. Es que el jardín interior es fantástico, lo hemos venido heredando por generaciones y por miles de años. Si fíjate que, bueno, nace en países muy calientes, desde el neolítico ya empezamos a ver el concepto de jardín interior, desde los neolíticos, desde Mesopotamia, las primeras ciudades, las primeras casas se hacían con jardín interior. Pasamos de ahí a Egipto. En Egipto la casa común con su patio interior. Pasamos a Grecia, la casa con el patio central. Pasamos a Roma y en Roma también la casa con el patio interior. Es favoreciendo ese confort interno que lo seguimos trayendo. ¿Y por qué? Porque lo heredamos de los españoles. Entonces, el concepto de patio central que nos traen con la conquista y por supuesto con la colonia, todas esas casas de las que podemos gozar de nuestros abuelos y bisabuelos,
manejan ese criterio de patio central, que es tan hermoso entrar por un zaguán y encontrar como punto focal allá la fuga el patio. La casa de mi abuela tiene ese concepto. Yo sé que las casas de todos los amigos que nos están escuchando y viendo en este momento recordarán que todos al menos hemos pasado por ahí. Entonces nos traemos ese concepto, Karen, a la contemporaneidad con soluciones como esta maravillosas. Correcto. Y yo siempre les digo, hay clientes que me dicen, no, jamás, ese espacio es para el sofá, es para... Entonces yo les cuestiono, ¿qué vamos a ganar más? Con hacer una losa en concreto, ponerle piso normal y ponerle el sofá espectacular que usted quiere, o tener un pulmón en nuestros hogares. Que quiero sentarme, claro, podemos hacer un tipo deck y podemos poner ese sofá y qué rico conversar ahí. ¿Verdad? ¿Qué es más interesante? ¿Conversar en cuatro paredes o conversar en un espacio abierto? Es la parte sensorial, ¿verdad? Lo que es muy, muy importante en estas intervenciones. Un elemento que me encanta y que en Luma Landscaping nos encanta utilizar son, por ejemplo, los tensores que se ven al final. Son elementos sencillísimos en donde sembramos alrededor unas enredaderas, entonces ellas se van haciendo como unas columnas verdes que no son invasivas, que visualmente no nos van a estorbar, pero que son elementos verticales que nos van a dar ese movimiento. ¿Y son unas hiedras o qué son? Sí, en este caso son hiedras, entonces son elementos lindísimos, ¿verdad? Diferentes, y entonces empezamos a interactuar con ese tipo de espacios que a nosotros nos encanta y que nos encanta que las personas, cuando ya los tienen, nos han dicho, tenían razón, o sea, no, yo no, ¿verdad? El disfrute de las personas que los visitan, de las personas que viven ahí es importantísimo. Este otro elemento me encanta porque es un baño. Fíjate. Rompe por completo el esquema del baño, ¿verdad? Ese lugar horrible, oscuro, que no queremos visitar. Bueno, qué rico un baño donde yo tenga esa entrada de iluminación, que yo tenga esa riqueza visual, ¿verdad? Ese jardín hace un espacio muy amplio, hace un espacio que tenga menos problemas de humedad, ¿verdad? También eso es importantísimo. Y el baño tiene que ser un elemento de diseño también, no lo podemos descuidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un espacio en donde todos necesitamos estar y debemos de estar bien, ¿verdad? Entonces es un espacio que a mí en lo personal me encanta muchísimo porque es visualmente riquísimo y aparte de eso se da una apertura visual y hace que el baño sea más grande. Pero es que es una belleza, Karen, ahí hay una transparencia completa, es traernos el jardín al baño, vean ustedes qué concepto, incluso bañarse, uno sentirse, ¿verdad?, que se está bañando en media selva, eso es parte de esa libertad también, es buscar la naturaleza, es buscar los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, ¿verdad?, con las plantas, con todo, y uno como ser humano integrándose a todas ellas de manera armoniosa. Tiene que haber salud en un espacio de esos. Vean las plantas también. Tiene que haber un aporte fuerte emocional que haga que yo me tenga que sentir mejor definitivamente con ambientes así. Bellísimo. Correcto, totalmente. Algo importante que yo siempre les digo a las personas es, cuando hablamos de un jardín interno, si no vamos a tener presencia completa de sol, muy pocas especies van a ser con flor, ¿verdad? Porque la mayoría necesitan sí una exposición solar muchísimo mayor cuando tienen flor. Entonces el color muchas veces se vuelve ausente, está ausente. Sin embargo, hay plantas que soportan bienísimo la ausencia de sol y que sus hojas tienen color, ¿verdad? Entonces no necesariamente puedo tener flores, pero sí el follaje, claro, yo puedo tener color en el follaje. Una característica importantísima, y esto es un tip que espero que les sirva muchísimo, es las plantas de interiores por lo general son de hoja ancha. Ah, ok.
Eso es una característica importante. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad para captar luz en espacios reducidos de incandescencia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. La mayoría de plantas de hojita pequeña son para sol, porque no necesitan tanta captación, ¿verdad? Tener como un sistema, digamos, estructural más de almacenamiento. Exactamente. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Aquí nos dice doña Antonieta también, muchísimas gracias, bellísimos proyectos, muchísimas gracias. Es que hacemos una selección de proyectos precisamente para mostrar todas las ideas y todos los criterios, ¿verdad? Pues del diseño, definitivamente. Aquí todo se combina, es un espacio. Cuando yo les enseño estos espacios, se emocionan. Yo quiero cambiar el baño, ¿verdad? Yo quiero. Y no necesito áreas grandes, siempre lo digo, no necesitamos espacios grandes para tener jardines, para tener elementos verdes. Es que, qué rico, ¿verdad? Yo siempre digo, tener un elemento verde da una sensación de amplitud, de frescura. Son muchas las características positivas que nos va a aportar al espacio. Sí. Bellísimo, bellísimo. ¿Verdad? Definitivamente. Sí. Aquí tenemos unos iris, que el iris pues no siempre nos va a dar flor, pero sí vamos a tener en su momento la presencia de flor. Entonces, lindísimo, unas pacayas, ¿verdad? Que son unas especies nativas también muy lindas. Y vean aquí la apertura. ¿Qué pasaría si esto no existiese, digamos, ¿verdad? No existiera, perdón. Un plano muy recto, ya tendríamos que empezar a jugar con mobiliario, pero la riqueza visual que esto nos genera, aparte de eso, la ventilación, la iluminación, es impresionante. Y como siempre les digo, la recuperación de la inversión en este tipo de proyectos es de un 30-40% en el incremento del valor de nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. También aquí tenemos otro comentario. Los jardines internos nos traen grandes beneficios, no solo en la estética, sino principalmente en la salud. Así es. Totalmente de acuerdo, doña Antonieta. Y por ejemplo, un principio que hablábamos del equilibrio, que teníamos equilibrio simétrico y vimos un poco en el caso de la cocina, también tenemos equilibrio asimétrico. Aquí podríamos estar viendo quizá un ejemplo de eso, porque yo puedo tener el peso visual en varios ambientes, que puede que sean, digamos, que tengan un peso parecido, pero el ambiente en sí es diferente, y aquí podemos tener un ejemplo de eso. Vean cómo se complementaría, entonces, para no darle tanto peso óptico, es decir, ¿en qué? En cortinas, en muebles, en alfombras, en lámparas, en tapices, en almohadones, ¿verdad? Que eso ya de por sí carga el espacio. También estoy generando un peso aquí, equilibrando, es como una balanza de pesos, de equilibrio en el diseño, generando un contrapeso precisamente, pero verde. Queda espectacular, y eso también refresca visualmente, y por supuesto el aporte de la salud, que es lo que nos está comentando doña Anto, y por supuesto que para nosotros es fundamental. Eso es un criterio que podemos balancear definitivamente y procurar en la medida de las necesidades y de las posibilidades en un espacio interior, Karen. Correcto, y este jardín en específico, al tener palmeras que no van a ser hospederas, podemos iluminarlas perfectamente en la noche. Entonces, la riqueza visual y el ambiente va a ser muy diferente. En un mismo espacio podemos tener dos ambientes con iluminación, que es lo que hablábamos el programa anterior. Entonces, importantísimo. ¿Por qué? Porque entendemos el espacio. Sí. Vean que no es un jardín muy grande, tenemos 3 palmeras, unos 10 iris, eso es todo lo que hay. Una cobertura en mulch que nos ayuda muchísimo a mantener la humedad, ¿verdad? Que son trozos de madera, que eso ayuda muchísimo a la tierra y a mantenerle la humedad en raíces. Aquí el sistema de riego, siempre nos preguntan, yo no quiero que se me pringue, yo no quiero. Bueno, tenemos un sistema de riego por goteo, ¿verdad? Que optimiza muchísimo, que prácticamente no se escucha y que no nos va a generar
digamos, empezar a salpicar, ¿verdad? Sí, esa aspersión que salpica, no, claro. El sistema de goteo es importante, es súper funcional, ¿verdad? En este sentido, en este tipo de espacios. Y nos liberamos de eso, ya sabemos, por ejemplo, hacemos un sistema automatizado. Claro. Yo lo digo, ok, yo quiero que se active a las 2 de la mañana o 11 de la noche porque el consumo es muchísimo más económico, digamos, en esas horas. Yo me despreocupo, sabía que 2 veces a la semana, 3 veces a la semana se va a activar y punto. El jardín va a estar siempre hidratado, va a estar siempre saludable, importante, ¿verdad? Entonces, sí. Perdón. No, que ahora que estás hablando del riego, Karen, me ha tocado ver, y un día hasta tuve una conversación con un señor en un parque que estaba regando las plantas a las 11 de la mañana, cuando el sol está lo más y mejor, queman las matas. Hablarnos un poquito de eso también, porque a nivel de interior puede pasar. Sí. Y el efecto invernadero en un jardín interior. El efecto invernadero puede ser terrible también. El problema es la evaporación que sufre el agua, ¿verdad? Cuando se aplica a estas horas del día. Lo importante, ¿por qué? Porque del 100%, el 60, 70% se va a evaporar, entonces no vamos a hidratar. O vamos a tener que tener un periodo más extenso. Si voy a regar 1 hora, voy a tener que regar 2 horas para poder cubrir. Entonces, el gasto no aplica en este caso. Nosotros siempre, nuestros proyectos por lo general se riegan de noche o en la madrugada. A partir de las 4 o 5 de la mañana se riega ya. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque optimizamos el consumo. Algo importantísimo, dependiendo de la especie, así va a ser la irrigación que necesita. Hay especies que no necesitan tanta agua. Hay especies que sí tienen un riego constante, la cantidad, digamos, el volumen va a ser mayor. Entonces eso es importante, por eso a la hora de diseñar empezar a zonificar en base a esas características. ¿Por qué? Porque yo digo que la zona A es una zona que las plantas requieren el 30% de irrigación y la zona B requieren un 70%. Entonces en base a eso nosotros colocamos aspersores, ¿verdad? Y sistemas, digamos, independientes para lograr un equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque si yo riego todo igual, puedo llegar a podrir algunas especies porque no necesitan tanta agua. O se me pueden llegar otras a morir porque tal vez no están recibiendo la cantidad de agua necesaria. Entonces es todo un tema también el sistema de riego. Es todo un tema. Claro, y además la selección de las plantas, algunas son más depredadoras que otras, ¿verdad? Y pueden consumir hasta los insumos de las otras plantas y las ahogan, las queman, ¿verdad? Son invasivas completamente, entonces ahí las personas llegan a un vivero a comprar plantas y hacen un revoltijo porque se ven divinas y no puede ser de esa forma. Entonces vean la importancia de llamar a los expertos en criterios de paisajismo, con diseño y todo, y además que tienen todo el equipo como ustedes en ese sentido. Hay un aporte adicional que me encanta, y este es un buen ejemplo, el que estamos viendo ahorita, el balance radial. Es un concepto que adoro en el interiorismo. Vean balance radial. ¿Qué significa eso? Que todo va a, digamos, se va a colocar a nivel de interiorismo, de diseño arquitectónico y del espacio. Todos los elementos se van a colocar en función de un punto, de un balance, de un elemento que puede ser muy escultórico como una planta, perfectamente. Podría haber habido ahí también la tremenda escultura con luces y qué sé yo, y un jardín, qué sé yo, desde xerófito bien, ¿verdad? Desértico, qué sé yo, o el más verde y radiante como pero en sí, ese es el balance que vamos a tener, porque radial, como lo explico, todo, vean ustedes cómo todo gira en torno a esa isóptica bellísima que estamos alcanzando con este jardín, Karen. Exacto, y es un espacio lineal, ¿verdad? Sí. Entonces vean que, ¿cómo voy a meter un círculo, verdad? Bueno, sí,
¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero, exacto, romper y decir, ok, este árbol es una especie en peligro de extinción y quiero que sea el punto focal. Claro. Tengo que romper ¿verdad? Y enmarcarlo y darle ese protagonismo. Entonces, el volumen en los helechos, ¿verdad? En el balcón de arriba donde van los colgantes, que son unos aretes panameños lindísimos. Entonces, todo este tipo de elementos, algo tan sencillo, ¿verdad? Porque eso es sumamente sencillo, pero la riqueza visual que eso me aporta, sí. yo le apuesto, no sé, que si yo tengo ahí un sofá a la hora de yo vender esa propiedad, sí. O tengo este elemento, ¿cómo se va a vender más rápido? Por supuesto. ¿Verdad? Esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque es algo a lo que no estamos acostumbrados a tener en nuestros espacios. Entonces, a la hora de yo vender, por ejemplo, los desarrolladores, estos condominios, estas grandes desarrolladoras, son conscientes de que tienen que tener zonas verdes, no un paisajismo sostenible, porque no he visto ningún desarrollo urbanístico que esté implementando lastimosamente ese tipo de especies. Pero sí tienen que invertir en paisajismo para poder concretar una venta, ¿verdad? Porque las personas van a llegar y van a ver ya su zacatito, la casita ya con zacate adentro, entonces se ve mejor, ¿verdad? A dejar solo el terreno y que las personas tengan que encargarse de eso. Entonces, si ellos se dan cuenta que por medio de un zacate simple van a vender más rápido, lo implementan, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos ese tipo de, digamos, que lastimosamente no se está trabajando de la mejor manera, pero que esperemos que llegue a suceder. No, y hay algo que quiero aportarte, Karen, que es absolutamente fundamental y tal vez ni siquiera lo notamos. Sí, bueno, pues en cualquiera de los ejemplos, sí, porque este está divino y ahorita hablamos del jardín, debajo de las escaleras, aprovechando espacios. Cuando yo llego a un lugar y yo veo las plantas saludables, ahí se me están generando señales muy, muy importantes. Tal vez no lo sé, por conocimiento no lo sé, pero lo intuyo, porque ahí hay una energía que irradia positivismo, que irradia salud. Yo veo la salud de las plantas y puedo intuir qué está sucediendo en el ambiente, ¿verdad? Si yo llego a un lugar con aquellas plantas todas marchitas, tristes y todo, llenas de plagas, algo está pasando. Ahí se está desembocando en las plantas, se está generando algo. Está desembocándose una mala actitud, una mala vibra, un mal ambiente, mala energía, y las plantas absorben, como buenos seres vivos que son, absorben también las emociones, las energías, todas las cosas buenas y malas, ¿verdad?, del ambiente. Entonces, ver espacios verdes, aunque no lo sepa, yo voy a sentir que es un lugar sano, que ahí es positivo y es para venta de un espacio, de una casa, de un apartamento, de un desarrollo inmobiliario, para alquilar una oficina. Yo estoy yendo a buscar un lugar. Entonces más va a lograr usted alquilar un espacio así, claro, que un espacio, ¿verdad?, cerrado, sin ningún tipo de ambiente. Totalmente, totalmente. Esa puede ser la gran diferencia entre tomar la decisión de si me quedo con ese lugar o me voy y busco otra opción. Así que el paisajismo no lo podemos desligar del elemento arquitectónico. Pero algo importante que usted mencionaba, sí, en cuanto a la salud de las plantas, a nosotros nos pasó una vez, fuimos a visitar un proveedor de sistema de riego. Sí. Y llegamos y en la entrada del local, ¿verdad?, el jardín que tenían muerto. Entonces, nosotros nos quedamos viendo y decimos, bueno, entonces el sistema de riego no funciona porque si el jardín está muerto, eso evidentemente no. Y eso no lo que es peor para nosotros totalmente. Vea qué delicado. Qué delicado. Y él ni siquiera había caído en la cuenta de eso. ¿No? ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo importante? Un proveedor, una empresa que se dedica a un sistema de riego debe tener jardines espectaculares. Casi que le puedo decir que el 70% del éxito de un jardín es la hidratación de esas plantas, ¿verdad? Entonces uno dice, no, o sea, aquí no es. O sea, ellos no me van a ayudar. Exacto, qué paradójico, pero bueno, pasa.
Ay, esto es espectacular. Ve qué belleza, qué concepto tan limpio, tan elegante, tan nítido, minimalista de un jardín interior. Que no me dejaron un sistema de drenaje, no me chorrearon todo, no me dejaron una prevista de agua, no me dejaron nada, pero yo quiero tener algo verde. Bueno, eso es una ejemplificación lindísima de que yo puedo tener piedra, puedo tener esa iluminación y vean esos espacios, las macetas tipo box, se están utilizando lindísimas. Vean que la primera es con agua, nada más. Claro. Se ve lindísimo. Tenemos unos tabacones, ¿verdad? Ay, sí, es el tabacón de atrás, bueno, y los de adelante chiquititos, eso sí. Sí, y atrás tenemos unas licualas hermosas también que nos dan, ¿verdad? La altura y esa prestancia, ¿verdad? Que con la iluminación se ve súper lindo. Entonces es un jardín que no es tan difícil, ¿verdad? De mantener, que está muy ordenado, muy estructurado y que nos da la riqueza visual, porque si podemos ver las ventanas, ¿verdad? El jardín que está exterior es un jardín frondoso, lindísimo, pero tal vez no lo pude pasar adentro por todo este tipo de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Que en procesos de construcción tal vez no planificamos o no pensamos o se nos antojó al final el jardín y no dejamos esas previstas importantes. Entonces esto es una buena solución para poder llenar esa necesidad, ¿verdad? Ese vacío. Claro, y hablando de los mismos criterios de interiorismo, vean la colocación de las plantas, cómo generan un ritmo, que a su vez, todas en conjunto, ahí hay una armonía. Estamos hablando de elementos muy sencillos, pero con un buen gusto espectacular, colocados bien, ahí trabajando impares, también elementos impares, estamos buscando la línea, la curva, la fuga hacia arriba, bellísimo, y algo divino, el punto de luz en cada una de las plantas. Entonces ve qué belleza, cómo hacen énfasis en cada una de ellas. Exacto, se les da el protagonismo. Sí. Y este ejemplo también que les traje porque nos gusta muchísimo lo que hablábamos, ¿verdad? Las curvas que nos van a suavizar muchísimo el espacio. Sí. Aquí es un jardín muy común, ¿verdad? Es un jardín que no tiene acceso a sol, por decirlo así, pero tenemos plantas en específico que nos van a dar un poco de color. El color evidentemente lo estamos dando con las piedras, ¿verdad? Con el contraste en piedras, pero si podemos ver las hojas, ¿verdad? Son muy anchas. Sí. Licualas, tilaranes, nos sirven muchísimo. Las palmas de viajero, ¿verdad? Todo eso nos sirve muchísimo. Y aquí tenemos unas aglonemas también, son hojas que tienen colores, ¿verdad? Tenemos rojas, hay blancas. Estas en lo personal a mí me encantan, que son las calateas. Las calateas tienen esas rayas, ¿verdad? Impactantes, hermosas, gruesas. Las peperomias también se dan muchísimo para este tipo de espacios. Entonces son plantas que nos ayudan y nos dan ese volumen, ¿verdad? Si queremos algo más frondoso, algo más selvático, bueno, este es un hermoso ejemplo que podemos explicar y exponer, digamos, para poder darnos a entender en lo que queremos y reflejarles diferentes estilos también en los jardines, ¿verdad? Porque el jardín va muy de la mano, o sea, es que es la altura, Karen, ahí hay altura para mostrar, entonces se ve volumen también, se permite por el espacio que da tener volúmenes, tener esas masas, ¿verdad? De diseño y aplicando también las texturas que son hermosísimas también, haciendo contraste con las lisas definitivamente. La composición es fijo, sí. Pues sí. Hermoso, ¿verdad? Ahí tenemos todo el recuento ya de las fotos, Karen, y el tiempo que se nos va, es que nosotros, bueno, con costos podemos,
salir adelante con las imágenes que tenemos, porque nos emocionamos, nos parece que cada una de las imágenes que colocamos da para todo un programa, para todo un análisis. Esas son las ventajas de poder tener esta virtualidad y poder tener también acceso a las plataformas. Agradecer a Voces por Media Calle, Karen. Claro que sí, por este espacio, sí, por permitirnos siempre poder compartir con ustedes, dándoles tips, consejos y pues un poco de nuestras experiencias en los temas en las áreas de diseño, ¿verdad? Sí. Que son tan bellas. Bueno, Luma Landscaping también, que es una empresa de paisajismo nativo importante. Aquí voy a hacer como una pausa antes de cerrar. Con el ingreso de lluvias, ¿verdad? Los jardines se ven muy favorecidos, Amalia, porque pasan, ¿verdad? Limitados de riego, pero también empiezan a sufrir muchísimo la visita de plagas. Entonces, importante destacar que Luma Landscaping trabaja productos biológicos, que son algas, hongos y bacterias, y con ellos se tratan las plagas y también se hace una nutrición. Es importante prevenir, ¿verdad? Antes de ver un ataque, digamos, agresivo de plagas en nuestros jardines. Entonces, estos productos lo que hacen es colonizar la tierra y son, obviamente, no va a afectar ni a las personas ni a mascotas, y lo que vamos a hacer es generar resistencia y defensas en el jardín para que cada vez sea menos dependiente de este tipo de químicos, ¿verdad? Entonces, es importante también mencionarlo y tomar en cuenta que con la entrada de lluvias también entran las plagas. Muy bien, eso es fundamental. Ustedes son profesionales en paisajismo y eso es importantísimo, llamar a los que saben. Nalu, estudio que nos patrocina también y nos tiene esta belleza de mantenimiento de uñas que estamos fascinadas porque son un estudio hermosísimo. Tienen una promoción, Karen, también contándote. Sí, importante que trabajan productos orgánicos y productos veganos, entonces cuidan muchísimo la uña natural. Y la promoción que tienen es, para las personas que digan que lo han visto aquí en el programa, el set de Gel X en 15,000 colones y se les va a regalar el esmaltado en pies semipermanente. Entonces, para que aprovechen también. Ok, vamos, pero volando. Esta promo, que digan que nos vieron en Voces por Media Calle. Por supuesto, porque entonces uñitas y pies en 15,000 colones con semipermanente, es así. Exactamente, con el sistema Gel X. Entonces, súper bien. Ahí está el número 8647-5698 para que puedan agendar cita, porque solamente atienden con cita por todos los protocolos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, pues nada más que agradecer. Igualmente a nuestro formato, ¿verdad? De Voces por Media Calle por la oportunidad y bueno, nos despedimos porque tenemos que darle espacio a nuestros compañeros y por último tenemos el último comentario. Muchísimas gracias, doña Antonieta, felicitaciones, un tema muy bien abordado y explicado. Bueno, muchísimas gracias y estamos para servirles. Gracias, doña Antonieta. Así que, pues para Karen y para mí es un gusto. Karen desde el lado del jardín, yo desde el espacio interior, pero ambas complementándonos como colegas y amigas que hemos decidido tener este espacio para ustedes. Así que nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias y continúen con Voces por Media Calle. Hasta luego.